En Upita, el maestro Pastrana nos dejó la tarea de leer un cuento. José nació en Sonora, en las convexas arenas de Altar. Su papá tenía un motel en la encrucijada de dos carreteras. Cada tercer día les llevaba agua electropura. El camionero, de cara angulosa y barba espesa, iba acompañado de su hija Adriana, que en el trajinar del desierto se convirtió en una niña de mejillas encendidas y pelo empapado de sudor sobre las sienes. Era latosa, gritona y caprichosa. Tenía muchos juguetes de contrabando. Su papá de Adriana se quitaba la camisa de mezclilla, mostrando una cicatriz en forma de cola de alacrán en la espalda, y empezaba a descargar los botellones de agua. Al cabo de media hora, su espalda estaba llena de gotitas de sudor, y la cicatriz brillaba como una cuchilla de sol. José se ponía a pensar en la electricidad que había vuelto pura toda esa agua, mientras Adriana se burlaba de él. En una ocasión, Adriana llevaba una grabadora. Habían llegado tarde porque se les ponchó una llanta en el camino. El cielo ardía, en una última nube cárdena. Ya no hacía tanto calor y pudieron poner la grabadora en el suelo sin peligro de que se estropeara. La música surgió en borbotones. Son los Beatles, gritó Adriana, y José sintió un escalofrío en la nuca. Hasta entonces, solo había tenido un ideal: salir del desierto para convertirse en la tercera base de los Orioles de Baltimore. Su papá era un fanático delirante del béisbol. Todas las noches se sentaba en el porche, bajo el anuncio de neón que seguía latiendo solo por el narcisismo, pues no había quien lo mirara, y ponía sus grabaciones de béisbol. Cuando había plaga de langostas, José se lanzaba al porche con una escoba encendida y la emprendía contra los insectos. Era lo más cerca que había estado de las grandes ligas. Sin embargo, después de oír a los Beatles, dejó de pensar en la revirada perfecta y se puso a cantar con el ukelele, que un cliente olvidó en el cuarto 22. Les pidió a los traileros que paraban en el motel que le trajeran discos de rock. Una tarde le interpretó a Adriana su primera composición, llamada Armadillos en la autopista. Tienes la nariz llena de mocos, dijo Adriana. Yo me oigo bien. Tienes las orejas llenas de mocos. A pesar de las críticas de Adriana, siguió reventando las cuerdas del ukelele hasta que cumplió 15 años, y sus papás decidieron enviarlos a estudiar a la preparatoria a la Ciudad de México. Para José, el sur había sido hasta entonces el espejismo en el que terminaba la autopista, el aire vibrando por el calor allá en el horizonte, una ilusión acuosa. Había empacado el ukelele entre dos pantalones de mezclilla cuando se le ocurrió cantar en la casa de huéspedes. Recibió tantos reproches que los de Adriana casi le parecían un halago. Sus compañeros de vivienda se empeñaron en demostrarle que se podía ser gangoso sin ser Bob Dylan. José llegó a México a inscribirse en la preparatoria, pero sus compañeros de la casa de huéspedes le dijeron que el CCH era más abierto. Este argumento era tan poco creíble que no volvió a pensar en el CCH. Sin embargo, una tarde en que jugaba boliche, vio a una chica que hizo que su pelota se desviara humillante hacia el canal. El pelo, castaño, le caía sobre los hombros como en una imagen de alguna pintura renacentista. Llevaba una gargantilla de semillas, camisa tzotsil, de 16 colores diferentes, entalladísimos pantalones de mezclilla y suecos que le hacían caminar como si fuera sobre las aguas. Ella va en el CCH, le dijo uno de sus amigos. José se sopló el talco de las manos y tras la nubecilla blanca volvió a ver la figura que lo haría inscribirse al CCH. La escuela no resultó el reino de bellezas, pero al menos él descubrió una vocación artística en la que no importaba ser gangoso. En una clase que parecía destinada a producir ingenieros de la escritura, se llamaba Taller de Redacción e Investigación Documental 1. Recibió la encomienda de leer De perfil, de José Agustín. Entonces se dio cuenta de que en México los escritores habían tratado de sustituir a los rock and rolleros. En México, 300 páginas de irreverencia equivalían a un concierto en un estadio. Pero José no sabía de qué escribir. Lo único que conocía de primera mano era el desierto de Sonora.
un tema muy poco groovy. Después de leer Martha Hickner, el asunto se complicó aún más. José se puso buró político a su imaginación. Empezó a pensar en la literatura como una lucha de los malos contra los buenos. En las tardes se reunía con sus amigos a comer las épicas tortas de Don Polo y a hablar de sus problemas de escritor en ciernes. Citaba a Lukács con acento norteño y se refería a la novela como quien describe un sistema hidráulico. Estaba a punto de iniciar la epopeya del lignito, 3 generaciones de mineros sonorenses, cuando descubrió el nuevo periodismo norteamericano. Norman Mailer, Tom Wolfe y Ward Vidal le revelaron que se podía escribir de temas sociales sin condenar al lector a trabajos forzados. Sin embargo, aún había una caseta de cobro en su itinerario intelectual. Mailer y compañía escribían de asuntos y hombres famosos: la guerra de Vietnam, el clan Kennedy, Frank Sinatra, Marilyn Monroe, el emporio de Playboy. Al salir del CCH, José necesitaba un jefe de la junta militar, una actriz de escándalo, un boxeador de peso completo, alguien que fuera famoso a quien pudiera entrevistar. Pero en México las celebridades eran totalmente desconocidas. Entonces la vista al otro extremo, a la inagotable reserva de marginados que tenía el país. Empezó a escribir en los periódicos crónicas imaginarias. El más fresa de todos sus personajes era adicto al cemento. Cholos, escupefuegos, danzantes indígenas y chavos de banda integraron su resentida galería. Con renombres peculiarmente de animales, como la rata, el perro, el sapo, el toro, y otros un poco más rebuscados como el chancro y la merada estrábica. Un productor se dio cuenta de su habilidad para convertir la roña en arte y lo invitó a hacer una serie de televisión sobre los Panchitos, una pandilla que había logrado hacer noticia a punta de madrazos. En 1984 no había nadie que no hablara de las persecutorias pesadillas de George Orwell. José celebró el año de Orwell con la publicación de Yo, Panchito, un libro desgarrado, crudo, apocalíptico, o sea, exitoso. De Sonora recibía noticias esporádicas. No era mucho lo que podía suceder en la cuenca requemada en la que había nacido. Las cartas de su papá constaban de una cuartilla dedicada a los chismes de motel y 3 cuartillas a un robo de la base de los Medias Rojas. Adriana también le mandó una carta. Esta estaba llena de faltas de ortografía, para informarle de su tercer matrimonio, esta vez con el sultán de los tomates de Sinaloa. La verdad es que a él le interesaban poco esas noticias salidas de la borrosa tierra del pasado. Tampoco quería saber nada de su primer amor artístico, el rock. Cultura Club, Men at Work, Tears of Fears, Spandau Ballet y otros grupos de moda le parecían demasiado sutiles y sofisticados. Él no se andaba con tiquismiquis. Una mañana el teléfono lo despertó a eso de las 6. Una voz grave le habló de la explosión de San Juan de Ixtepec y le ofreció un jugoso anticipo por escribir un libro sobre el tema. La tragedia parecía hecha para las metáforas de José. Toda la colonia removida por las llamas. Los estallidos en la refinería de Pemex y en la planta Unigas habían hecho que el aire ardiera. De inmediato se le ocurrió reconstruir las vidas de algunas víctimas hasta unos segundos antes de la catástrofe. Llegó al lugar cuando aún había unidades de médicos y voluntarios. Fue de los primeros en ver un peine derretido como chicle, un zapato calcinado, pelos adheridos en las paredes. Durante media hora caminó en aquellos asteriscos del infierno. Hizo entrevistas con los sobrevivientes y encontró que una de las declarantes era tía de Abudio Sánchez, el héroe de su libro, Yo, Panchito. Pensó que eso facilitaría la tarea, pero sucedió lo contrario. Abundio estaba harto de José, harto de hablar de las ciudades perdidas para que otro cobrara en una ventanilla del Canal 3, harto de que le diera tanta voz a los jodidos de siempre. Abundio interrumpió la entrevista de José con su tía. Sus amenazas fueron tan convincentes como la navaja que tenía en la mano. Déjanos en paz, dijo Abundio. José no se atrevió
a regresar a San Juan de Ixtepec, Abundio le había puesto precio a su cabeza. Durante varias semanas soñó con la amenaza de Abundio. Así estuvo hasta que decidió ir de vacaciones a Sonora. Aunque podía pagar el boleto de avión, decidió ir en autobús. Y esta vez su elección fue correcta. Las muchas horas en el desierto lo devolvieron a una época que creía sepultada. Acurrucado en el asiento, se acordó de la niña colorada y caprichosa que acompañaba al hombre del agua electropura, del motel en el cruce de dos autopistas que parecían ir a ninguna parte, del porche donde se oían las transmisiones de los antiguos partidos de béisbol, del viento que llevaba las efímeras hazañas de los peloteros hasta muy lejos, del letrero de neón que parpadeaba en la noche metálica del desierto. Al día siguiente, tomó pluma y papel y supo que ya no había más rodeos que dar.